Amigos, bienvenidos a este su programa El Marco del Poder. En esta ocasión vamos a dar un pequeño giro de lo que veníamos haciendo con candidatos y vamos a hablar de los medios de comunicación. ¿Qué está pasando en los medios de comunicación? El cambio que se está generando en los medios de comunicación y por ende en la sociedad mexicana. Tenemos un invitado de lujo. Nos viene a visitar hoy Luis Miguel González, el director editorial del periódico El Economista. Vamos a ver cómo nos fue en la entrevista. Luis Miguel, bienvenido, muchas gracias por venir. Nos acompaña hoy Luis Miguel González, director del Economista. ¿Hace cuánto que estás en la dirección del periódico, Luis? Casi 6 años desde que llegué al periódico y en una especie de dirección general editorial, poquito más de 2 años y medio. ¿Qué nos puedes decir, a ver si te acuerdas, cómo eran los medios en aquel tiempo? Ahora sí, yo empecé a hacer periodismo hace 22 años y no existía internet. El fax era amo y señor en las redacciones. Existían oficios como capturista, que era una especie de mecanógrafo que trabajaba con una computadora, pero transcribía los fax, todo lo que era información de papel a computadora, a lo que nos pareció una velocidad vertiginosa. La otra cosa que recuerdo, el ciclo de 24 horas estaba perfectamente marcado en términos de que había un solo producto al final del día y teníamos cortes periódicamente donde lo único que hacíamos era afinar un producto que iba a salir para entregarse de madrugada. Y además, yo recuerdo en aquella época también, pues, después de las 8 de la noche empezaban a llegar los mods con todos los boletines de prensa, ¿no? Sí, hay que decir, era un sistema que el caos era perfectamente ordenable y manejable. Siempre pensar en un medio de comunicación nos remite a, es un proyecto de organización del caos. En ese momento era posible en buena medida porque todas las energías estaban muy enfocadas a un solo producto que tenía una hora final. Y haciendo una especie de rapidísimo fast forward, lo que tenemos ahora son varios productos a lo largo del día que se están entregando. Hay, yo diría, infinitos ensayos tratando de encontrar el tono, la respuesta. Yo diría que lo que producimos es una sola noticia con visiones provisionales a lo largo del día o incluso a lo largo de la semana. ¿Qué cambia de un producto final a esta locura de estar sacando productos intermedios a lo largo del día? ¿Qué es lo que hizo que se cambiara esto? Por una parte es la tecnología. El problema de atribuirlo solo a la tecnología es que terminamos olvidando que somos las personas que hacemos y las personas que consumen la información las que protagonizan. Tenemos por una audiencia que requiere encontrarse con la noticia más veces a lo largo del día. No le importa saber las cosas completas necesariamente, sino ir quitándose el hambre a lo largo del día. Esa es una. Y desde el punto de vista de la producción, yo diría que hay una cosa que para mí es en algún sentido fascinante. El concepto de calidad cambió. En buena medida te acostumbras a entregar fragmentos que no necesariamente son perfectos. Y cuando digo perfectos, no es que antes se produjera un solo producto perfecto, pero había la aspiración de que era sin errores. O sea, se rompió este rompecabezas de la información que hacía un rompecabezas con una película al final del día para que lo viera al día siguiente, y hoy está roto y la gente lo quiere ver en pedazos. Y yo diría que aprendimos a convivir con niveles muy altos de caos. Y a saber que ya no los íbamos a poder controlar. Tu consumidor, la sociedad mexicana, ¿cómo la ves? ¿Cómo la veías antes? Y me ayudas a hacer esa reflexión. ¿Y cómo la ves ahora? Yo creo que hay otra cosa que es brutal, para ser franco,
y es el periodista tenía, no me refiero a alguien en particular, sino el oficio y el medio, tenía un rol parecido al de una especie de sacerdote, una relación frente a la información que le daba un poder frente a la audiencia, en el sentido de el periodista, el medio sabía más de lo que sabía la audiencia. Me refiero en términos generales, evidentemente cuando la audiencia es la fuente es otra cosa, pero ahora en buena medida la autoridad del medio frente a la audiencia no es como era y no necesariamente es una mala cosa. Esto me recuerda que había una ley famosa de que solo el 5% de la población se enteraba verdaderamente o se interesaba por lo que querían. Y por el otro lado, cuando hablas maravillosamente de esta posición del sacerdote, a mí me da la impresión de que este sacerdote veía la corrida de toros desde fuera, en cierta manera, protegido. Y hoy yo veo a los sacerdotes estos en esta metáfora, yo los veo hoy adentro del ruedo y los puede estar apoyando el toro, la audiencia. ¿Qué opinas? Como una pamplonada. Exactamente. O sea, pasaron de la corrida de toros a una pamplonada. Exacto. En algún sentido sí. Pero también hay que decir, creo que cambiaron dos cosas. El tema del emisor del mensaje, pues yo diría, ya no hay un epicentro tan claro de quién emite el mensaje, de tal manera que el papel de sacerdote ahora corresponde a quien puede decodificar. O dicho de otra manera, pasamos de una época en donde la información era muy escasa y en esa escasez quien accedía a la información tenía poder. Qué bueno que tocas ese punto porque quería llegar a eso directamente, ¿no? Y estamos ahora en una etapa donde lo que abunda es la información y probablemente lo que falta es la capacidad para decodificarla, para interpretarla, para traducirla. Yo diría incluso para verificar la falsedad o veracidad de determinado hecho o en su momento de determinada información. Ahora, y ahorita hablamos de en dónde se colocó el poder en este cambio, en esta traslación de audiencias, pero tocaste otro tema muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Quién está sufriendo más? ¿El medio, el periodista y estos sacerdotes o la audiencia? ¿Quién tiene más dolor en esta traslación de...? Yo creo que son dos tipos de dolor. El periodista, el medio, se enfrenta a una posibilidad real de no tener que comer. Y me refiero tanto alimento del alma como alimento material. Es decir, el periodista se encuentra en este momento en determinadas circunstancias, una situación donde no es imprescindible para que la información circule. Es decir, las corporaciones han aprendido a comunicar directamente con sus mercados objetivos. No estoy seguro si el poder político lo puede hacer tan eficientemente como ellos creen. En parte por una razón muy simple, una corporación tiene pocos mensajes que emitir y el poder político tiene demasiadas cosas que comunicar. Y finalmente la empresa privada no tiene una responsabilidad, invita a la audiencia a consumir algo y el gobierno tiene una responsabilidad de comunicar. Sí, con un matiz, la corporación no tiene una responsabilidad, valga la simpleza del razonamiento, más que cuando la tiene. Estoy pensando Grupo México cuando el derrame, sí, claro, que una empresa que no está acostumbrada a comunicar tiene la necesidad de comunicar a gente que no necesariamente le desea bien a la empresa, no necesariamente es su consumidor, y no haya cómo hacerlo. Y qué bueno que hagas este tema, porque déjame decirte que en el mundo que describes hace 20 años,
las corporaciones se daban el lujo de tener la vocación de no comunicar. Absolutamente. Y hoy tienen una necesidad de hacerlo, aunque traigan todavía la vocación de no hacerlo. El caso México es un caso ejemplar en los últimos años al respecto del manejo de crisis y esto, ¿no? Sí, y para recuperar el hilo de lo que preguntabas, de quién sufre más, yo diría que la audiencia empieza a padecer una especie de neurosis. Hay, como para todas las cosas, los franceses han estudiado mucho esto, y hay una cosa que se llama le mal de l'info, que es el mal de la información. La gente tiene un problema de adicción con la información, donde le hace daño estar informado, pero necesita más de lo que le hace daño cotidianamente. Es decir, se enoja con los errores del gobierno, con lo mal que están las cosas, pero hay algo en donde quieren más de eso que les hace daño. Idéntico que un heroinómano. Es una adicción. Digo, yo creo que como sociedad todos estamos en este rubro, en este mal de la información, ¿no? Porque consume, quieres más y es muy curioso. Como bien lo describes, en un mundo en donde quieres información muy corta, pero quieres más. Son varios shots al día. Exacto. Con una cuestión muy curiosa, creo que quienes se han equivocado más, estoy pensando desde los medios, incluso como modelos de negocio, es quienes creen que la audiencia es una y que solo quiere una cosa. Dicho de otra manera, para mí una cosa que es evidente es la pluralidad de apetitos. Es decir, hay gente que quiere solo 140 caracteres, pero yo diría, no es una casualidad que estén proliferando los géneros largos. En Estados Unidos hay cuando menos 3 sitios que hacen curaduría de textos largos, de extraordinaria calidad. Cuando digo textos largos te lleva más de media hora leer cada texto, y no necesariamente es noticia, es un relato más amplio. Y creo que estamos viendo esto, la audiencia quiere cosas muy rápido, pero también quiere cosas lentas. Y estamos hablando entonces de este mundo informativo Con esta combinación de una corrida de toros, un sacerdote curador, la información que entraba lentamente. Ahora estamos en este mundo de locura, y yo creo que es una parte de este famoso del storytelling, ¿no? del contar la historia. Dame adictivamente, mándame mis mensajes para saber qué está pasando en el mundo, pero quiero que me cuentes relatos largos para razonar. Sí, una parte es la narrativa, Marco, pero la otra, que yo creo que es no sé si la palabra sea correcta, pero es una especie de especialidad, un oficio en alta demanda, y es el explicador. Es decir, vamos a decir, cuando decimos el storytelling, la narrativa, estamos pensando en alguien que escribe muy bien y que va a ser capaz de decir: el señor Herrera traía unos zapatos bostonianos color café, tenía la pierna cruzada así, Pero hay otra parte que simplemente dice: ¿a dónde van estos 2 señores que están platicando? ¿Y por qué a mí me interesa? ¿Qué de lo que están diciendo me toca, me afecta, me concierne? Y es otra cosa. Y me parece que no es casual que esta figura del explicador, que venía más del periodismo científico, uno piensa en Carl Sagan, en David Attenborough, ahora está instalada para explicar, pues yo diría, ya no solo terremotos, sequías, sino para explicar por qué la reforma política del DF va o no va, por qué la decisión de la Fed es tan importante para todo el mundo, y un montón de cosas que antes, pues diría, ocurrían en un ciclo donde la gente tenía tiempo de acomodarlas, y eventualmente la lentitud de la corrida de todos tenía tiempo de decir si quería seguir sentado viendo la corrida, ir un ratito al baño,
ir por su cervecita o simplemente irse a su casa porque estaba aburridísimo. Ahora, en el fondo de lo que estás hablando también es de esta codificación, porque esta narrativa te lleva que al querer entender la necesidad de un explicador a través de esta narrativa, también me está ayudando a mí a poder decidir cómo participo. Y antes nada más era el receptor de información y instantáneo. Yo tengo la impresión que una de las grandes mentiras de nuestra época es la audiencia que participa, sobre todo como masa. A mí esto de llámenos y díganos en Twitter qué opina, o yo digo, si la gente cree que eso es participar, tiene una idea muy rara. Es una forma de participación que genera vínculos muy débiles. No, y además son vínculos invisibles. Yo un día le decía a un político que seguidores en Twitter o en Facebook no son votos. Absolutamente. Y del otro lado, seguidores no necesariamente implican, vamos a decir, no implican ningún tipo de compromiso. Tú decías ahorita el caso de un político frente a su electorado posible. Pero vamos pensando en causas que requieren movilización y participación activa. Ponme la que quieras. Ecología, derechos de la mujer, derechos humanos. Yo digo, ¿y de qué sirve tener 1, 2, 3 millones cuando hay lo único que necesitas son 3 personas que quieren trabajar 8 horas? Sí, claro. Para sacar adelante algo. No, bueno, y ahorita que hablando de los franceses, hay estudios hechos por franceses en paralelo a la revolución de la primavera, en el caso de Turquía y todo Medio Oriente, en donde está demostrado que el peso de las redes sociales no fue definitorio. Bueno, y está el texto maravilloso de Malcolm Gladwell de por qué la próxima revolución no será televisada. Y entre las cosas que cuenta él es cuando dicen que la revolución, entre comillas, en Irán, dice en realidad ocurrió en Los Ángeles porque eran residentes iraníes viviendo en California, los que estaban activando la cosa en Twitter. Entonces decía, tuvo un enorme impacto en Estados Unidos porque Estados Unidos se convirtió en receptor de una comunidad importantísima de gente proveniente de Irán. Entonces que la visión que tenía Estados Unidos de lo que estaba pasando en Irán no es necesariamente lo que estaba pasando. O sea, la gente de Irán se medía mucho más sobre cómo participar porque tenía el régimen de cerca. Los iraníes radicados en Estados Unidos, en Los Ángeles, pues estaban vueltos locos mandando tweets. Y el gobierno en medio de los dos gobiernos sin saber qué pasaba, ¿no? La última pregunta, Luis Miguel, y nuevamente gracias por venir con nosotros. Se habla del famoso quinto poder de los medios de comunicación. En todo este circo del que hemos estado platicando, ¿dónde queda el poder de los medios? Y más en México, en donde no estamos hablando porque en Estados Unidos, que sí tiene una repercusión muy grande. ¿Dónde queda el poder de los medios hoy en esta, déjame llamarla, locura de información? Yo diría que estamos pasando por una crisis de curación en la modestia. Lo primero es reconocer que el poder no es algo que tenemos garantizado, nos lo tenemos que ganar. Y entiendo en ese sentido el poder como algo positivo, el poder de transformar, el poder de poner la luz sobre algo, el poder de hacer que algo sea tema de conversación. Sí, en primer lugar, eso es lo que tenemos que ganar cotidianamente. Y del otro lado, lo que sí creo que son fenómenos nuevos. Tenemos que hay una tensión entre los medios como institución, como empresa, y los que trabajan ahí, en particular los rockstars. Que es la pinocracia, ¿no? La famosa pinocracia. Dicho de otra manera, hay dos lógicas. Una que en teoría te llevaría a institucionalizar un medio. El Economista, el Universal, MBS. Pero hay otra lógica que está produciendo rockstars que con frecuencia pesan más que el medio en el que están. Y que en algún sentido es todo lo contrario a la institucionalidad. No quiero decir en ningún sentido que la institucionalidad sea sinónimo de lo bueno y que quien se opone a la institucionalidad sea sinónimo de lo malo.
pero es una realidad nueva a la que nos estamos acomodando. Esta idea de periodistas que en sí mismo tienen audiencia que equivale a la de varios medios juntos. Lo que describes, yo creo que ahorita que lo estás diciendo y regresando al modelo viejo, pues estamos hablando del curador, el sacerdote, los hechos y una audiencia en un esquema lineal. Después cambia este balance y hoy crece el rockstar contra el medio, pero es un triángulo. ¿Por qué? Porque la audiencia está pesando con todas estas demandas. Y no hay que olvidar una cosa, todo ocurre en ciclos muy cortos. Sí, la velocidad el rockstar se puede producir y destruir muy rápido. Y creo que en ese sentido la diferencia es los medios ni tienen estos fenómenos efervescentes que los medios institucionalizados no tienen esta efervescencia, pero tampoco desaparecen tan rápido. Y es algo, estamos tan metidos en esta discusión de cortos plazos que no tenemos tiempo para decir, bueno, ¿qué ocurre con fenómenos como Rockstar, la institucionalidad, cuando el registro o la medición la queremos hacer a 5 años? Y dices, ahí sí ya no está tan claro que ese Rockstar más bien que producir un Rockstar sea tan buen negocio con medio. ¿Quién está sufriendo más este dilema que acabas de poner? ¿El medio, el rockstar o la audiencia? Yo creo que el medio. Pues Miguel, muchísimas gracias por venir. Amigos, gracias por estar con nosotros. Excelente entrevista con Luis Miguel, le agradecemos mucho su presencia. Vamos a seguir haciendo entrevistas sobre este tema. En breve vamos a tener en las próximas entregas, vamos a tratar este tema y vamos a traer otros invitados para que juntos podamos ir dilucidando qué está pasando en los medios de comunicación y qué cambios tiene la sociedad mexicana. Si les gustó este programa, como siempre, pónganle manita arriba y suscríbanse al canal. En breve les traeremos más entregas sobre este mismo tema. Gracias.